Hola, ¿cómo están? Bueno, y llegamos finalmente a este último capítulo de la temporada 3 de Error Tipo 2. Capítulo que voy a dedicar para hacer un poco, o sea, mi resumen, mi lectura de lo que está pasando en la Argentina y de todo lo que aprendí con las charlas que tuvimos a lo largo del ciclo, ¿no? Eh, claro, toca hacerlo en un momento de turbulencia preelectoral. No es raro en la Argentina que eso pase, pero tasa de interés 50, 60, 70%, pónganle el número que quieran. Eso es muy por arriba de la inflación, una tasa real muy positiva. El dólar de la mitad de la banda para arriba, o sea, nada de piso de la banda, y el Banco Central vendiendo dólares a futuro, 5 o 6 mil millones. Eh, bueno, es turbulencia, ¿no es cierto? Esa turbulencia está siendo analizada por los operadores desde dos puntos de vista, como casi todo en la Argentina en el último tiempo. Y algunos dicen, bueno, mirá, qué buen momento para meter los pesos a 65% a plazo fijo, porque después de las elecciones se acomoda, ¿no? O sea, el gobierno gana, recrea otra vez la confianza. Ya Milei levantó varios match point. Esta vez igual, ahora las cosas se desacomodaron porque ahora la gente antes de las elecciones se dolariza. En Argentina siempre pasa eso, un poco de miedo. Pero es una gran oportunidad y después otra vez se vuelve a estabilizar. Algunos piensan así. Y otros piensan exactamente al revés, justamente. Dicen, che, agarrás la deuda del gobierno, la pones a esta tasa y eso empieza a multiplicar los pasivos del tesoro y no hay superávit fiscal que pueda existir a este nivel de endeudamiento, a este nivel de tasa. Y además la economía real también se resiente y justamente porque la tasa está alta es que el dólar está contenido, pero cuando esto busca un nuevo equilibrio, no estamos seguros de que el dólar esté ahí o qué. Entonces, si nos dolarizamos, y otros piensan exactamente al revés, ¿no? Bueno, por supuesto, no lo sabemos, no sabemos. Al parecer, las elecciones son algo importante, algunas denuncias de corrupción podrían ser algo importante, la confianza de la gente podría ser algo importante, el problema de actividad económica, no lo sabemos. Pero claro, esta misma doble lectura es la que existe a propósito del primer año de Milei y de esta segunda parte en el corriente. Y Milei hizo un ajuste fenomenal, sorprendió a todo el mundo. Primero ganó las elecciones, después dijo que iba a pagar la deuda, después puso en equilibrio operativo y parecía que eso no podía durar y que la inflación no iba a bajar y sin embargo bajó las tasas de interés. En aquel momento las puso negativas. Fue achicando la deuda que se llama cuasi fiscal. La inflación fue tendiendo a bajar desde 25% a lo que está hoy. Y parecía que no, pero el blanqueo le ayudó, el Fondo Monetario le ayudó, y una expansión del crédito, fruto de la remonetización le ayudó, y llegó hasta acá, Y muchos decían, esto es impensable, ¿no es cierto? Bueno, ok. Pero otros te dicen, sí, pero el año pasado compró 18 mil millones de dólares, este año no compra nada, muy poquito. Y el año pasado tenía tasa real negativa y ahora es positiva, es decir, la deuda galopa, y galopa a tasa de interés alta. Y el año pasado la gente se quedaba en pesos y blanqueaba los dólares y los llevaba al banco, y ahora hay un proceso de dolarización preelectoral. Entonces esto indica que la gente se está yendo del peso, la economía está desmonetizando. Y si las elecciones no son todo lo buenas, o aún siendo lo buenas que sean, no va a lograr la mayoría que hacen falta para hacer una transformación y para volver a recrear la confianza. Entonces este segundo año es mucho más difícil, porque además la actividad económica repuntó el primer trimestre y después se planchó. Y entonces hay quienes son escépticos, y con datos también para ser escépticos, ¿no? Toda la confianza que se generó el primer año, bueno, parece ser menos el segundo. Bueno, podría ser. Y estamos, bueno, en un periodo largo, 2 meses antes de las elecciones, pero la verdad, si me preguntan a mí qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar. Ni el dólar fue al piso de la banda, ni tampoco parece estar descontrolado. No sé qué va a pasar. Pero sí sé que el riesgo país en la Argentina ha subido 850 puntos, que si las tasas están altas y que la gente se está dolarizando es que no confía en el peso, o que confía menos que el año pasado. Y yo creo entender por qué.
Y creo entender por qué no es fácil resolver este problema último. Y tengo para mostrarles algo, que es mi libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal. O sea, cuando yo tenía 6 años o 7 en la escuela, los chicos de mi edad ahorrábamos, impulsados por la maestra, en esta libreta del correo. Y esta libreta del correo era para estudiantes y, bueno, para gente que no estaba bancarizada. ¿Y cómo funcionaba esto? Bueno, abro la libreta, acá hay un angelito, porque el ahorro siempre se estimulaba, ¿no? Como que siempre la hormiguita mejor que la cigarra y el chanchito trabajador mejor que el que se fue a jugar. Y acá hay un angelito. Y entonces las señoritas nos decían, en vez de comprarse un chocolate Milky Bar, que era el blanco que había en mi época, se compra una estampilla de 5 o 10 pesos, 5 o 10 pesos del año 72, hay que agregarle ahora 13 ceros y tranquilo le podés agregar 3 ceros más, 16 ceros, o sea, 5 guitas, 10 mangos, la moneda de caballito del año 72 del peso moneda nacional tendría 16 ceros atrás. Pero ese es el tamaño de la estafa que el Estado argentino le ha hecho a los ahorristas. En mi caso, desde que tengo 6 años. Entonces, doy la vuelta, más, una página más. Esto es bien impresionante, porque acá, voy a tratar de mostrarles, cuando vos llenabas un boletín de 300 pesos, en moneditas de 10, o sea, no te comías 30 chocolatines o 60, no sé cuánto costaba el chocolatín, la señorita recibía un boletín que era una lámina donde vos pegabas las estampillas, esa que compraba, le pasaba la lengua para atrás y las pegaba. Cuando estaba completa, ella la llevaba al correo y el correo te metía un matasello, un sello como este. Decía, tenés 300 mangos. Y cada tanto ibas y le ponías otro sello y estaba el ahorro. Y esto yo tenía 6 años, 16 ceros. La pregunta es, ¿cómo voy a confiar en el peso? Y después, esto no que me lo hicieron a mí, a todos los nenes de mi edad desde los 6 años. Digo, si querés agarrar la explosión del 74, el Gelbar, agarrar el 78 Martínez de O, la explosión del 82, agarrar el plan austral del 85 y reventó el 87, agarrar la hiper del 89, agarrar la del 91, agarrar la estabilidad de la convertibilidad, el tequila y después la recesión del 98 y la explosión del 2001 y después del 2003 que todo parecía y y después se paró todo y hace 30 años que no crecemos. Pero nunca tuvimos moneda, nunca tuvimos la posibilidad de ahorrar en pesos. Entonces la gente se dolariza antes de las elecciones. ¿Y qué le va a echar la culpa? Si la historia la vimos 1000 veces. No sabemos si esta vez igual o no. La moneda está en el aire. Pero esto es un dato histórico de lo que ha hecho el gobierno de la Argentina con su moneda, con los derechos de propiedad de las personas y con lo más digno que es su trabajo guardado en un banco, en una caja de ahorro o en lo que sea. Le robaron la guita y el trabajo a todos los argentinos hasta empobrecerlos. Entonces, se dolariza. Y sí, se dolariza. Ahora, algunos dicen, bueno, pero Milei decidió pagar la deuda y decidió hacer un ajuste fiscal. Y entonces tiene que recuperar la confianza, tiene que volver otra vez a remonetizarse la economía. Eso va a traer el crédito, va a traer las inversiones, el riesgo país va a caer y la Argentina va a recibir inversión y va a crecer. Y otros te dicen, no, mira, el equilibrio operativo lo tiene, pero la deuda es grande, la tasa es alta, la confianza no vuelve, el mundo sabe que Argentina es un adicto, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Los gobernadores mismos trataron de pasar un montón de leyes que hubieran dinamitado el precario equilibrio fiscal. Y entonces es difícil que Argentina pueda pagar su deuda. Y si no puede, va a tener que hacer más ajustes. Y como dice la teoría económica, el ajuste se da de 3 maneras, o con una devaluación, o con más recesión y quizás desempleo, o caída de actividad, o como le encantaría al gobierno, con más confianza, inversión, productividad, y un país que invierte y empieza a generar laburo no siente tanto el ajuste. ¿Por qué? Porque está creciendo. La manera de sentir poquito el ajuste es crecer. Bueno, es la más difícil, Y no sabemos. Es cierto que en el discurso del gobierno también hay una ambivalencia, porque cuando Milei llegó dijo, esto va a ser muy duro, esto es como Moisés en el desierto, esto es muy largo, esto es casi sangre, sudor y lágrimas, vamos a pagar la deuda, vamos a trabajar el doble, vamos a ahorrar más, vamos a achicar el sector público, vamos a eliminar los ñoquis, vamos a competir. Y después de un año, a mí me pareció entender que el gobierno dijo, ya hicimos el ajuste, ahora hay consumo en cuotas, bueno, ya lo peor ya pasó, ahora viene una B corta. Ahora la Argentina, bueno, pero ¿sabes qué? Ni la tasa bajó, ni el riesgo país bajó, ni el dólar fue al piso de la banda, ni la confianza enorme que se generó el primer año es definitiva.
Y habrá que ver si por las elecciones o por qué cosa este proceso le da la chance al gobierno de generar apoyo político, consenso, confianza y banca para hacer las transformaciones que hacen falta. Porque yo no sé, la moneda está en el aire y la podés leer de las dos maneras, pero eso es coyuntural. Lo único que yo sí sé, es que para que la Argentina salga, lo primero es que va a tener que ser un solo país, no dos países. No puede haber un país de un presidente que sacó 55.000 empleados públicos y municipalidades y gobernaciones que aumentan los empleados públicos. Digo, mucho más con inteligencia artificial, internet, ¿qué me van a decir? Que todos los trámites de la municipalidad y de la provincia no se pueden hacer. No hay nada que recortar ahí. Y hay provincias en las que se suben los impuestos en vez de que se bajan los impuestos. Son dos países distintos, son dos modelos distintos. Y tenés sindicatos que tienen salarios razonables en blanco y que tienen presión, por supuesto, los portuarios, los camioneros, los bancarios. Y después tenés, ¿cuánto? 50% de la gente laburando en negro, en monotributista, que los salarios son la mitad. Son dos países. Un país que exporta el agro, o bueno, si querés el de la minería, que tiene mucho potencial y podría exportar, o el de la energía que está cambiando, y un país cerrado que no compite y pagamos carísimo un montón de cosas. Más caras que hasta dentro del Mercosur. Entonces, por donde mire, hay dos países. Hay una pizza que vale 15 lucas y otra que vale 40. Entonces, Argentina en algún momento va a tener que tratar de ser un solo país. Porque no se puede tener 10 millones de jubilados manteniéndolo con 9 millones de personas que trabajan en blanco, porque no dan los números. Entonces, para que eso suceda, lo que vos vas a necesitar es que la Argentina efectivamente se convierta en un país que recupere la credibilidad, que haga una corrección al punto de ser sostenible y que el mundo le crea que va a pagar su deuda, porque Milei dijo que la va a pagar. Tiene que recibir inversiones, tiene que abrir la economía y tiene que desregular para que llegue la competencia en un país que es una momia en un sarcófago hace 50 años. Y antes que todo esto, tiene que mantener el compromiso muy firme de que no le va a volver a afanar el laburo de los argentinos con la inflación. Y en eso el presidente tiene claras las cosas y muy bien el discurso. Si podrá hacerlo o no podrá hacerlo, no lo sabemos. Si la sociedad argentina podrá aguantarlo o acompañarlo, no lo sabemos. Si tiene capacidad técnica para no cometer errores y poder ir desregulando todo este juego de palitos chinos con corporaciones, trancas, trabas, obturaciones que hacen que la Argentina no tenga productividad y que tenga tantos compartimentos estancos como curros en todos los sectores, no sabemos. Pero lo que sí yo sé es que la moneda está en el aire, pero sabemos para dónde debiera tener que caer si es que queremos vivir en un país normal donde haya estabilidad, en un país normal donde la gente pueda ahorrar, en un país normal donde el ahorro se transforme en inversión y donde esa inversión vaya a sectores que exporten mucho antes de endeudarnos para consumir más. Bueno, todo esto está por verse. Ahora por un rato vamos a dejar de hablar de economía y de conversar, nos vamos a tomar una vacación, ya vamos a estar llegando para el momento de las elecciones, tal vez con una economía turbulenta o no, tal vez picadito o no, pero con los mismos desafíos por delante. Y probablemente eso sea de lo que nos ocupemos en la cuarta temporada de Arroz Tipo 2. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo y bueno, en algún rato más y a lo mejor más cerca de las elecciones o del fin de año, volvemos a entrevistar a otra gente que nos permita ver para dónde puede ir la Argentina. Chao, muchas gracias.